Muy bien, bienvenidos de nuevo a todos y todas en esta la sesión número 17 de nuestra serie de Enfermedades Crónicas del Corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas en la atención primaria. Mi nombre es Nicole Marrero y voy a ser su moderadora en el día de hoy. Comenzamos con la agenda que va a incluir la bienvenida, las guías generales, la preprueba, también un Quality Assurance Survey que va a presentarlo nuestra compañera Alexandra, la didáctica, una postprueba, la serie de las preguntas, luego el caso clínico, una encuesta de satisfacción y finalmente nuestro anuncio y cierre. Aquí rapidito voy a darle entonces el micrófono a mi compañera Alexandra para que le hable del Quality Improvement. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Quienes nos han acompañado anteriormente, pues saben que hemos estado realizando esta encuesta de prácticas aplicables, así que ya que estamos terminando la serie, pues esta es de las últimas oportunidades que tenemos para que puedan aprovechar y contestar esta encuesta. Solamente es para personas que atienden pacientes en un contexto clínico, así que si usted es un profesional de la salud que atiende pacientes en un contexto clínico, esta encuesta es para usted. Al momento tenemos 9 respuestas, así que le agradecemos a quienes ya han ido contestando. Nuestra meta es llegar a 15, así que por eso estamos haciendo, ¿verdad?, este acercamiento durante el día de hoy. Ya mi compañero Julio puso el enlace en el chat, así que la vamos a estar dejando unos minutitos para que puedan contestarla. Mientras tanto, les comparto que la encuesta incluye la evaluación de 5 prácticas aplicables. Entre ellas le pregunta si ustedes utilizan los pasos para manejar la hipertensión resistente, si utilizan terapia con estatinas para manejar enfermedad cardiovascular aterosclerótica, si utilizan el índice de masa corporal para evaluar a sus pacientes y si utilizan o si monitorean el uso de tabaco de sus pacientes. Les pedimos, ¿verdad?, que aprovechen esta oportunidad para completar la encuesta, ya que es muy importante para nuestros procesos de evaluación. La vamos a dejar unos minutitos hasta que Nicole nos diga y pasamos con el resto de la sesión. Gracias, Alexandra. Por aquí le quiero también dándole tiempo a ustedes para contestar la encuesta. Quiero agradecer a los que se han presentado por el chat, Maribel Pérez, que nos habla, educadora en Complejo Correccional de Bayamón, a Iván Baez Santos del Centro Ararat, bienvenido, a Ruth Cataquet de MSN, también Ivonne Lara Cuente, Servicio de Extensión Agrícola. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Voy a pasar para la segunda parte, que serían las guías generales y que recuerde, ¿verdad?, que siempre que pueda y se sienta cómodo y cómoda, puede encender su cámara para abrir el diálogo, puede también levantar la mano para activar el micrófono, puede utilizar el chat para compartir las experiencias y, ¿verdad?, recordar que es toda una dinámica donde todos se enseñan y todos aprenden. Además de la sesión que mencionó Alexandra, va a poder ver la preprueba en pantalla que incluye unas 3 preguntitas, así que quienes hayan podido le voy a dar un tiempo para que lo vayan contestando. Y también de igual manera va a estar disponible en el chat y también en la sección de polls que lo puede estar accediendo en cualquiera de esas 2 modalidades. Apreciamos su respuesta, sabemos que a nosotros nos encanta hacer encuestas, así que hay que siempre medir los esfuerzos que tenemos y por eso, ¿verdad?, tenemos esta herramienta. Muy bien, ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora Luz Ramos, que es psicóloga clínica y va a estar dando la didáctica de hoy. Así que adelante, Luz, voy a parar de compartir mi pantalla y ahí va a poder entonces tú compartir la tuya. Muchas gracias.
Deme un segundito. Ahí se ve grande la presentación, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. La semana pasada, no la anterior, habíamos estado compartiendo lo que era la importancia de lo que es trabajar tanto la salud mental como las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y la combinación que podía haber entre ambas. Así que hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de las evaluaciones psicológicas y cognitivas en estas personas que son diagnosticadas con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y cómo es la importancia, ¿verdad?, de hacer estos seguimientos para que estas personas puedan recibir tanto la ayuda de la enfermedad física, como, ¿verdad?, como de la salud mental. Así que vamos a hablar de la relación entre el comportamiento y el manejo de las condiciones cardiovasculares. Vamos a identificar esas barreras emocionales. Vamos a hablar de algunos seguimientos que son validados para evaluar la población que padece la condición. Y vamos a hablar de algunas intervenciones basadas en evidencia que nos ayudan a nosotros los profesionales de la salud para trabajar en esta área. Así que comenzamos en la introducción diciendo que en muchas ocasiones pues existe una prevalencia, ¿verdad? Sabemos y habíamos hablado la vez anterior de la prevalencia que existe tanto en las enfermedades cardiovasculares como en las enfermedades de salud mental y la relación entre ambas, ¿verdad? Porque son en muchas ocasiones bastante parecidas, aunque no con la misma complicación, pero se pueden confundir una con la otra. Así que es bien importante descartar cuando nosotros tenemos por ejemplo, un dolor de pecho, una palpitación severa, pues si estamos teniendo, pues obviamente un ataque cardíaco, una condición cardiovascular o podemos estar pasando por una situación de ansiedad. Así que hay una prevalencia de síntomas depresivos y de ansiedad y esto lo que hace es que afecta muchas veces la adherencia del paciente del tratamiento, tanto en el tratamiento cardiovascular como en el tratamiento de la ansiedad, porque por eso es que es sumamente importante realizar estos seguimientos iniciales, ¿verdad? Y adecuados para entonces poder descartar, reconocer cuál es el diagnóstico principal que estamos pensando y obviamente pues lograr un manejo adecuado en la condición del paciente para que el paciente pues pueda recibir la ayuda que necesita en esos aspectos. Así que a mí me gusta siempre buscar, como dijo la compañera ahorita, buscar encuestas, ¿verdad? E información de research para poder hablar con claridad. Y encontré esta encuesta que me pareció bien interesante porque fue una encuesta, perdón, que se le hizo a pacientes, ¿verdad? Y hablaba de cómo los pacientes realmente se sienten a nivel emocional cuando tienen condiciones cardíacas. Se entrevistaron muchísimos pacientes y la mayormente lo que ellos identificaron dentro de los cernimientos y las preguntas que le hicieron fue que tenían mucha necesidad de una red de apoyo multidisciplinario y accesible. O sea que ellos consideraban que si se les hubiese dado ese equipo, ese apoyo multidisciplinario, pues quizás para ellos hubiese sido más fácil llevar el tratamiento. Ellos necesitaban identificar un mejor sistemas de apoyo centrados en la persona. ¿Verdad? Que no necesariamente fuera en un tratamiento one size fits all, ¿verdad? Sino que se centrara en las necesidades de cada una de las personas que presentaban el mismo para que le pudieran brindar la ayuda necesaria y que también se enfocara en mayores evaluaciones de salud mental acompañadas de la atención cardiovascular. Ayer yo estaba viendo una noticia, no recuerdo dónde fue, que decía que al lado del oncólogo siempre debe haber un psicólogo dando un diagnóstico, ¿verdad? Porque un diagnóstico de cáncer debe ser significativo cuando te lo dan en ese momento. Así que igualmente una condición cardiovascular o cualquier condición crónica, pues tiene que ir acompañado de un equipo multidisciplinario que no solamente te trabaje el manejo de la condición física, sino que también te trabaje la condición emocional que estás presentando en ese momento. Así que vamos a hacer un ejercicio para mantenerlos activos en la dinámica, ¿verdad? Me van a levantar la manito, ¿verdad? O pueden escribir en el chat si esto es un mito o una realidad, ¿verdad? Pueden escribir si es mito o si es realidad. Lo primero que dice, si el paciente no menciona problemas emocionales, ¿no es necesario evaluarlo? Vamos a ver qué escriben ahí en el chat. Si no presenta, no dice en ningún momento cuando lo están evaluando que no tiene problemas emocionales, usted tiene que preguntarle ese aspecto o no es necesario. Vamos a ver. ¿Qué dicen? No estoy viendo el chat, déjame ver. Le están diciendo mito, mito, falso. Perfecto, porque no veo el chat. Díganme ustedes por ahí.
Así que sí, es un mito, ¿verdad? Muchos pacientes no verbalizan necesariamente que tienen una condición emocional, por lo que se recomienda utilizar estos cernimientos como el PHQ-9 y el GAT-7, como les voy a presentar ahorita, para evaluar esos síntomas, porque a veces el paciente no sabe expresar que tiene una condición emocional, ¿sabe? No sabe decirlo, a lo mejor inclusive lo asocia con los mismos síntomas del diagnóstico que le dieron. Así que no reconoce que está pasando por una depresión o que está pasando por un ataque de ansiedad o que tiene que trabajar esas situaciones particulares relacionadas a su diagnóstico y en ocasiones, pues como no sabe identificarla, pues no siente que tiene una necesidad de buscar ayuda. Así que sí que es importante realizar esos seguimientos iniciales para uno descartar, porque con esas preguntas claras, y ahorita los vamos a ver, se puede determinar si ese paciente necesita una ayuda emocional en ese aspecto para trabajar con su diagnóstico a la misma vez. Así que otra de las preguntas, ¿los profesionales de la salud cardiovascular no tienen un rol en la evaluación de la salud mental? ¿Qué creen? Vamos a ver, ¿mito o realidad? Díganme ustedes porque no lo veo. Mito, mito, falso, mito. Muy bien. Es un mito también. Las guías actuales recomiendan un enfoque interdisciplinario, como lo dijimos al principio, donde los profesionales que atienden pacientes cardiovasculares también identifiquen síntomas emocionales y refieran cuando sea necesario. Inclusive hay muchos profesionales de la salud que hoy en día se les está exigiendo que hagan estos seguimientos cada vez más claros para que se puedan detectar cuando el paciente está presentando una condición de salud mental y asimismo se le puede hacer un referido razonable para que pueda recibir tratamiento. Otra más, los seguimientos de salud mental pueden realizarse en menos de 5 minutos. ¿Qué están contestando? Que no lo veo. Cierto, realidad, mito, mito, Ok. ojalá sea realidad. Ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Pues sí se pueden realizar, ¿verdad? Obviamente, acuérdense que esto no les va a dar un diagnóstico claro, esto es un cernimiento inicial, como quien dice, ¿verdad? Una orientación breve a cómo usted va a referir a ese paciente, ¿verdad? Pero le puede decir una clave de que ese paciente puede estar presentando una condición de salud mental. Así que lo ideal de estos cernimientos es que se hagan inicialmente para tú detectar y que lo pueda hacer cualquier profesional de la salud, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser un psicólogo para que usted pueda detectar si este paciente está presentando unos síntomas que pueden ser generados por un trastorno de ansiedad o por un trastorno de depresión o por cualquier trastorno de salud mental y entonces que le pueda dar una base para usted referir a ese paciente. Así que herramientas como el PHQ-2, PHQ-9, GAT-7 son bien breves, son fáciles de hacer, ahorita las vamos a ver y los mismos pacientes hasta la pueden contestar. Así que esos seguimientos pues son bastante breves y se pueden utilizar. Así que vamos a comenzar hablando de lo más importante, ¿verdad? Y todavía seguimos hablando de la introducción, ¿verdad? Aquí esto es una herramienta, se lo puse en la referencia, una guía de cómo trabajar cernimientos y ayuda para los pacientes de cardiovasculares, la pueden descargar, está en internet, está súper interesante, me encantó, es bien larga, pero tiene muchas herramientas y casi todo lo que usé en esta presentación lo saqué de ahí porque me pareció bien interesante. Y entonces ellos hablan de la importancia que necesita no solamente el paciente, sino la familia, los cuidadores principales que están alrededor de ese paciente para que pueda llevar un tratamiento adecuado. Y si lo ven, lo pone en un espiral, ¿verdad? Como un círculo, donde dice cuál importante es ese tratamiento completo, ¿verdad? Habla de un equipo completo interdisciplinario, ¿verdad? Donde está tanto el seguimiento clínico inicial, la educación al paciente en cuanto a ese tratamiento que va a recibir, las prevenciones secundarias que tiene que llevar ese paciente, como por ejemplo mencionaban ahorita el dejar de fumar, el cambiar sus hábitos alimentarios, el hacer ejercicio, ¿verdad? Todo eso es parte del proceso y que necesita también apoyo. El apoyo social, y familiar, ¿verdad? En ese aspecto, la toma de medicamentos y obviamente la parte de salud mental también, con todo un equipo de tratamiento que ese paciente pueda tener multidisciplinario, pues obviamente va a poder tener una calidad de vida mucho mejor, va a entender su diagnóstico y va a poder trabajar junto a ese equipo multidisciplinario y junto a sus familiares y equipo de apoyo esa recuperación en ese tratamiento que está recibiendo. Así que ellos especifican, esta es otra forma de verla, ¿verdad? Cómo se diagnostica
diagnostica, ¿verdad? Primero se hace el examen clínico, ¿verdad? Primero tenemos que descartar cualquier condición. Vamos al médico, el médico nos diagnostica, él va a confirmar la severidad de esa condición cardiovascular, ¿verdad? Cuán severa es lo que estamos sintiendo, cuántos síntomas estamos sintiendo y qué tipo de síntomas vamos sintiendo. Va entonces a evaluar si hay algunas condiciones crónicas concomitantes, ¿verdad? O que se relacionan adicional a esa condición que está presentando. Si hay una comorbilidad o fragilidad en el aspecto, ¿verdad? Si se combina con algún otro diagnóstico que le pueda estar afectando, como por ejemplo lo que es salud mental, lo que son los riñones, lo que son el corazón, el cerebro, ¿verdad? U otros aspectos adicionales que se puedan estar afectando. Y entonces lo va a evaluar lo que ellos llaman el Heart Team, ¿verdad? Que es el equipo completo de trabajo, ¿verdad? Donde incluye esos factores de riesgo que puede estar presentando, esos screening o, ¿verdad? O evaluaciones o seguimientos iniciales y le va a indicar cuál es el tratamiento. Una vez se tenga toda esa data, pues entonces se hace una decisión del tratamiento compartido, se discuten entre los profesionales y entonces se discute con el paciente también y se le lleva entonces esa información al paciente para que juntos puedan tomar decisiones de cómo se va a llevar ese tratamiento y se pueda llevar un tratamiento adecuado. Pero hace falta todo ese seguimiento inicial para yo poder entonces determinar cuál es el tratamiento que voy a llevar con ese paciente y cómo el paciente lo puede llevar fácilmente, ¿verdad? Así que le pregunto yo a ustedes que son profesionales de la salud en diferentes áreas, ¿con qué frecuencia evalúan ustedes la salud mental de los pacientes con enfermedad cardiovascular? ¿Verdad? Si alguno de ustedes trabaja con cardiovascular o en el área que trabajen, ¿con qué frecuencia ustedes hacen evaluaciones de salud mental? Déjame ver si puedo ver. Lo que es que no veo los puestas del chat. Si ustedes me ayudan, déjame ver si les Sí, puedo bajar acá. Ok, aquí déjame ver. dicen frecuentemente Maribel Pérez y Tairis Flores. Frecuentemente, ok. Hacen seguimientos de PHQ anual, al menos, ¿qué? Exactamente. Muy bien. Frecuentemente, muy bien. Siempre, muy bien. Siempre la misión de la fila de posterior cuando el especialista detecta. Muy bien, exactamente. Eso es lo importante de que hagamos esos seguimientos y que los mantengamos al día para entonces poder detectar esa base del ¿qué hacemos con ese seguimiento inicial? Lo que hacemos es evaluar el potencial de síntomas presentes, ¿verdad? Vamos a identificar cuáles son esos síntomas presentes que tiene ese paciente en ese momento donde está empezando a recibir el servicio o cuando ya lleva un tiempo recibiéndolo, ¿verdad? O por ejemplo, hay clínicas que cada vez que va a la cita pues se le hace el seguimiento, ¿verdad? Para ver si ha habido algún cambio en ese proceso de tratamiento que está llevando. Igualmente, se evalúan las condiciones de salud mental. Si está presentando esas condiciones de salud mental, reconocer los síntomas previos que no hayan sido identificados o trabajados anteriormente, y eso nos ayuda a que si cada vez que le hacemos ese seguimiento inicial, igual que cuando vamos al médico, pues quizás nos checar la presión, el azúcar, el pulso, ¿verdad? Todo eso, pues esos seguimientos los hacemos con regularidad para ver si ha habido cambios significativos en ese proceso de tratamiento y sobre todo cuál es la necesidad de ayuda que está identificando ese paciente en ese momento para poder brindársela cuando sea necesario. Así que esto es otra de las tablas que saqué de la prueba, ¿verdad? Donde habla de cómo se hace el seguimiento inicial, ¿verdad? Tenemos que evaluar de acuerdo a las necesidades biológicas, de acuerdo al sexo o género que está presentando ese paciente, cuáles pueden ser los riesgos que presenta en cada una de sus áreas, ¿verdad? Si hay alta prevalencia de depresión, baja prevalencia de depresión, cuáles síntomas está presentando, si hay algún riesgo de discriminación en cuanto a la salud mental o en cuanto a condiciones suicidas, ¿verdad? Vamos viendo esos síntomas que está presentando, si hay historial de qué área y cómo vamos haciendo ese seguimiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de esos pacientes, ¿verdad? Porque sabemos que somos diferentes, tenemos diferentes características, hay personas que están en mayor riesgo, ¿verdad? Hay personas que están en menos riesgo, y así que de acuerdo a la necesidad de cada paciente, vamos a ir haciendo esos seguimientos iniciales para poder entonces determinar cuál es el proceso de tratamiento que se va a llevar en ese aspecto. Importante tener en cuenta quién hace ese seguimiento, ¿verdad? Porque pues obviamente tenemos que tener una preparación previa de cómo vamos a responder. Por ejemplo, si yo decido que el seguimiento lo va a hacer la persona que hace el triage inicial y la persona identifica dentro de la prueba, pues que el paciente tiene una idea suicida, ¿verdad? O que está en algún riesgo mayor de hacerse daño o algo así, pues yo tengo que darle las herramientas para que la persona lo pueda manejar,
¿verdad? Que no vaya a caer en una crisis, que no sepa cómo manejarlo, que vaya a romper confidencialidad si no es necesario. Así que ahí es importante saber quién va a hacer ese seguimiento para que tenga la preparación adecuada. O sea, porque quizás todos nuestros profesionales, como estamos aquí, podemos hacer el seguimiento, pero tenemos que saber qué vamos a hacer con respecto a las respuestas que nos dan ese seguimiento. ¿En qué momento vamos a hacer ese seguimiento? ¿Verdad? Tenemos un profesional que nos apoye, quién nos va a acompañar en el proceso, cómo voy a responder a esto, qué tipo de seguimiento voy a utilizar en ese proceso y qué voy a hacer, obviamente, con los resultados del seguimiento. ¿Ves? Por ejemplo, si tengo un paciente que está presentando un 21 en una prueba de ansiedad, en un GAT-7, pues entonces tengo que saber si ya tiene tratamiento, si tengo los recursos para referirlo, a dónde lo voy a referir, cómo le voy a buscar ayuda para que ese paciente pues por lo menos se pueda ir con una cita con un profesional de la salud que le pueda dar algún tipo de ansiolítico o manejar la situación o que pueda entonces hacerle las preguntas adicionales para ver por qué está viniendo esa ansiedad. Así que es bien importante esas preguntas para la hora de determinar qué seguimiento puede hacer. Igualmente, cuando hacemos este seguimiento de los diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, es importante ver esta serie de preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo y por qué voy a hacer ese seguimiento o voy a hacer esos referidos, ¿verdad? ¿Cuándo voy a hacer el referido? Por ejemplo, ellos le llaman aquí al Multidisciplinary Psychocardio Team Members, ¿verdad? Que ahí está todo el equipo ideal que podría trabajar entonces ese tratamiento, ¿verdad? Que ahí hablamos entonces del médico primario o el médico que le está dando el servicio, el psicólogo que le está dando el servicio, el trabajador social, el consejero, el manejador de casos, esas personas que van a hacer el seguimiento inicial, ¿verdad? Y entonces empezamos por ese seguimiento donde se le hacen los screenings, ¿verdad? Los seguimientos, como ya hemos dicho, y qué preguntas le vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a usar un PHQ Night. Cuando el PHQ Night sale positivo, pues entonces vamos a pasar a un GAT-7 y un PHQ2 primero, perdón. Y si sale positivo esas dos preguntas iniciales que se surgen en el PHQ2, pues entonces podemos ir más allá y hacerle un formato más preciso como un GAT-7 en un PHQ Night o otros seguimientos validados. ¿Verdad? Si en este caso los resultados que se discuten salen positivos, ¿verdad? O identificamos algún síntoma, los vamos a discutir con el paciente, los vamos a discutir con el cuidador, con la familia y vamos a identificar cuáles son esos síntomas que está presentando. Cuando ya hablamos con el paciente, obviamente, entonces hacemos la consulta con el equipo y hacemos ese referido a los pacientes, a los profesionales de la salud adecuados. Considerando obviamente qué opciones tiene el paciente para asistir a su cita, ¿verdad? Lo ideal sería pues que tengamos un equipo interdisciplinario donde estamos, pero sabemos que muchas veces no se da. Pero si ya tenemos los recursos, por lo menos podemos lograr que ese paciente salga con una cita para tener el referido adecuado y que pueda asistir a esa cita, ¿verdad? Y hacer ese compromiso con el paciente, que ese cernimiento que se hace es parte del proceso y que él entienda que es tan importante el proceso de atenderse en su parte de salud física como en la parte de salud mental, ¿verdad? Así que esa comunicación se le hace al paciente, se le deja saber la importancia de por qué se hacen esos cernimientos y cuáles fueron los hallazgos encontrados. Obviamente, si yo no soy un psicólogo ni un psiquiatra, pues no le puedo decir usted está teniendo depresión, pero sí podemos decirle: mira, nosotros le hicimos estos cernimientos y aquí está dando un indicio de que usted puede ya estar presentando unos síntomas depresivos, ¿verdad? Así que es importante que usted vaya al profesional de la salud y que trabaje con esos síntomas para que lo pueda manejar de una manera adecuada y que le pueda dar las herramientas adecuadas para trabajarlo, ¿verdad? Y entonces tenga ese acompañamiento, se sienta apoyado en el proceso y pueda entonces identificar esos síntomas que le están afectando. Aquí mismo, esto es otro de los ejemplos, ¿verdad? De cómo incrementan los síntomas o cómo pueden ir bajando, ¿verdad? En el proceso. Por ejemplo, si tenemos mala calidad de vida, si tenemos problemas de obesidad, si tenemos problemas de diabetes, dislipidemia, si estamos utilizando muchos medicamentos, si tenemos problemas de salud que no estamos cuidando, ¿verdad? O no tenemos colaboración del equipo interdisciplinario, pues obviamente tenemos más factores de riesgo. ¿Y cómo vamos a disminuir esos factores de riesgo? Pues entonces, obviamente, mejorando la calidad de vida, tomándonos los medicamentos necesarios, asistiendo a los pacientes, perdón, a los profesionales de salud mental que nos ayuden a tener una adherencia en el tratamiento y a tener un cuidado adecuado.
optimizando esa ayuda farmacológica, ¿verdad? Y entendiendo, a veces los pacientes no se quieren tomar los medicamentos porque entienden que es un riesgo, porque escuchan los efectos secundarios y se dejan llevar por ello, pero es importante que nosotros como profesionales de la salud, inclusive si no somos médicos y estamos trabajando con este tipo de pacientes, que conozcamos cuáles son los efectos del medicamento y la importancia de que el paciente se los tome, ¿verdad? Y hablarle de los pros y contras de la toma de esos medicamentos. Yo llego en un momento dado a trabajar con pacientes VIH, ¿verdad? Y les hablaba, y yo creo que lo había comentado anteriormente, no se acuerdo si aquí, donde teníamos una lista de esos medicamentos que tomaban y le podíamos hablar de los riesgos que tenían, ¿verdad? Esa colaboración de ese equipo multidisciplinario, si no lo tenemos accesible, como les digo, hacer el referido para que podamos referir a ese paciente a buscar ayuda, ¿verdad? Y sobre todo, educar al paciente en cuanto a su condición, que el paciente entienda su condición. A veces el paciente recibe el diagnóstico y no entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? No sabe cuáles son los riesgos, así que es importante que nosotros ayudemos en esa orientación al paciente para que él entienda cuáles son los cambios que tiene que hacer, cómo tiene que trabajarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de ese diagnóstico que le están dando? ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo? ¿Qué cosas tiene que cambiar para mejorar en ese aspecto? Y todo eso es importante en ese proceso de tratamiento que el paciente tiene que llevar. Así que básicamente estos son los rendimientos iniciales que podemos utilizar. Como ven, ya sé que muchos de ustedes los conocen, el PHQ-9 tiene 9 preguntas en donde vamos preguntando síntomas depresivos, ¿verdad? Y el paciente va a decir en las últimas 2 semanas, yo me he sentido así todos los días, nunca, varios días o más de la mitad de los días. ¿Verdad? Y de acuerdo a la puntuación que sale en el cuestionario, pues entonces usted le va a dar una validación y le puede decir, mira, encontré que de acuerdo a esta puntuación puedes estar presentando síntomas leves de depresión, puedes estar empezando a sentir síntomas un poquito más severos, ¿verdad? O no estás presentando ningún síntoma, o los síntomas que estás presentando son bastante fuertes, ¿verdad? Lo que puede indicar que puedes estar presentando algún tipo de depresión, ¿verdad? Igualmente en el GAT-7 también se le hacen las preguntas en las últimas 2 semanas, te has sentido ansioso, nervioso, con los nervios de punta, y así sucesivamente le vas haciendo las 7 preguntas y de acuerdo a las respuestas que te da el paciente, pues decidimos cómo lo vamos a orientar, ¿verdad? Si le vamos a dar simplemente una orientación de qué cambios puede hacer o lo vamos a referir a un profesional de la salud que trabaje con esos aspectos. Otro de los rendimientos que tenemos es el PHQ-4, este es un poquito más cortito todavía, ¿verdad? Y también entonces evalúa los síntomas de ansiedad un poquito más leves. Ya si entonces salen estas 4 preguntas en puntuaciones altas, pues le podemos hacer el GAT-7 también, que es básicamente similar. Igualmente el PHQ-2, que no recuerdo si lo puse aquí, le puedes hacer inicialmente para antes del PHQ-9. Así que son seguimientos cortos, el paciente lo puede contestar por sí mismo o usted le puede hacer las preguntas. A mí siempre me gusta hacerle las preguntas yo. ¿Por qué? Porque me da la base de yo analizar cómo el paciente está respondiendo a las preguntas y si el no verbal está acorde con lo que me está diciendo, ¿verdad? Porque a veces el paciente no entiende, a veces no está claro cómo son las respuestas y si yo le voy explicando poco a poco, pues entonces es más fácil obtener una respuesta precisa y además de, pues como le digo, observamos al paciente y vemos la raíz de esa respuesta. Muchas veces el paciente te va a dar la respuesta y después te va a dar una explicación a la respuesta, ¿verdad? Y usted pues lo escucha y así mismo va asimilando cómo se da esa situación y cuál es la respuesta ante esas preguntas que se le están haciendo. Igualmente, la escala de ansiedad de Hamilton, esta es un poquito más larguita, tiene 13 preguntas, usted puede evaluar síntomas de ansiedad también, se le puede hacer a la población en general, ¿verdad? Tiene las mismas instrucciones, usted va a leer las preguntas o cada ítem y va a responder según su experiencia, ¿verdad? Si lo ha sentido leve, moderado, grave, muy incapacitante o nunca. Nunca lo he sentido, ¿verdad? Así que esta le va a dar un poquito más detalle sobre síntomas de ansiedad, ¿verdad? Este va un poquito más específico. Evalúa estado de ánimo ansioso, evalúa tensión, temores, insomnio, el nivel cognitivo, ¿verdad? Cuánto se afecta a nivel de ese pensamiento cognitivo, cómo fluye, el estado de ánimo deprimido, síntomas somáticos en general, ¿verdad? Musculares, síntomas somáticos generales sensoriales, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas genitourinarios y síntomas autónomos. Y por último, el comportamiento en la entrevista
vista general que entonces usted lo va a evaluar, ¿verdad? Y ahí entonces le va a dar una visión más clara de cómo se está viendo entonces ese paciente en ese proceso que está llevando al momento. Así que obviamente esos son los seguimientos de salud mental, a eso le tenemos que unir las clínicas las pruebas de monitoreo, claro, ¿verdad? Porque obviamente son parte del proceso de tratamiento y siempre hay que descartar primero las condiciones físicas antes de descartar las condiciones de salud mental o trabajar ambas a la vez, ¿verdad? Así que es importante que se le haga ese electrocardiograma al paciente, que se le mida la presión arterial. Hay muchos pacientes que cuando asisten a sus citas médicas, a pesar de que no tengan condiciones cardiovasculares, le causa tanta preocupación y ansiedad que esa presión arterial puede subirse. Así que es importante hacer los seguimientos porque así te va a dar más claro si este paciente si realmente tiene una condición de presión alta o si realmente está bien ansioso porque tiene miedo a las visitas médicas o a lo que está haciendo y entonces le está subiendo la presión, ¿verdad? También se mide el colesterol, las pruebas de imágenes cardíacas, el ecocardiograma y obviamente la adherencia del tratamiento que es bien importante. O sea, y esto es algo que a veces no lo preguntamos, ¿verdad? Te estás tomando los medicamentos, te lo estás tomando como son, cuando tienen que ser. Así que esto es parte del seguimiento que es esencial que tenemos que hacer en ese proceso. El DAS-21 es otra prueba que también evalúa síntomas de ansiedad, ¿verdad? Y tiene 21 preguntas, obviamente, que le va a dar esos aspectos y entonces usted va a decir si no me aplica a mí nunca, si me aplica en algún grado o una pequeña parte del tiempo, si me aplica un grado considerable o muy parte del tiempo, ¿verdad? Y muy aplicable a mí o aplicable la mayor parte del tiempo. Así, de acuerdo a cada una de las respuestas, le va a contestar 0, 1, 2 y 3. Y usted le va a decir, mira, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Simplemente nosotros queremos tener aquí si en los últimos 7 días tú te has sentido de esta manera, ¿verdad? Y aquí vamos más preciso a los últimos 7 días. Y ahí usted va a descartar cada una de las preguntas y entonces le puede dar un síntoma de que el paciente puede estar presentando mucha ansiedad en ese aspecto. Y entonces, otro cuestionario es un cuestionario muy bueno que lo que hace es que evalúa el bienestar del paciente, ¿verdad? ¿Qué cosas él está haciendo para sentirse mejor, ¿verdad? Por ejemplo, me he sentido alegre y de buen humor, me he sentido tranquilo y relajado, me he sentido activo y enérgico, ¿verdad? Me he despertado fresco y descansado y mi vida cotidiana ha estado llena de cosas que me interesan. Esto lo podemos hacer hasta todos nosotros, ¿verdad? Para ver cómo nos vamos sintiendo en el proceso y cómo nos vamos viendo, ¿verdad? Y esto nos va a dar un indicio de cómo nos vamos sintiendo. Si me siento así todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, más de la mitad del tiempo, menos de la mitad del tiempo, de vez en cuando o nunca. ¿Verdad? Y de acuerdo a cada una de las respuestas, entonces mayor bienestar según la puntuación. ¿Verdad? Mientras más alta sea la cantidad de puntos que yo tengo, mejor es el bienestar en ese aspecto. Así que eso es otro considerable para que usted le pueda dar un feedback positivo a ese paciente. Mira, qué bueno, y lo puede comparar, ¿verdad? Mira, la vez pasada tenías tanta puntuación y esta vez sacaste más, ¿verdad? O sacaste menos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y por ahí podemos indagar para entonces darle esa respuesta correcta en ese aspecto de cómo el paciente está manejando su bienestar. Estas son otras pruebas, ya son más profundas, ¿verdad? Se hacen a nivel más profesional, pero son pruebas para evaluación cognitiva, ¿verdad? Evaluar ese aspecto cognitivo, esos cambios en pensamiento, esos juicios, esa toma de decisiones completa, cómo se está dando, se las compartí aquí para que la puedan utilizar. Igualmente, el mini mental evalúa esa parte neurológica del paciente, si está viendo cambios en memoria, pérdida de concentración, pérdida de tiempo, ¿verdad? Y muchas veces el mini mental se utiliza para ver principios de alguna condición neurocognitiva, así que es importante que la trabajemos porque si el paciente está presentando problemas de pérdida de memoria porque tuvo un accidente cerebrovascular, pues tenemos que evaluar cuánta pérdida de memoria hay en ese aspecto, cuánta concentración él puede tener y cuántos aspectos neurológicos se pueden estar afectando. Así que eso es otro de los rendimientos que pueden descargar para que la puedan tener a la mano y la puedan hacer. ¿Verdad? Consta de varias preguntas, varios ejercicios, hay que hacer dibujo, hay que hacer ejercicios matemáticos, ¿verdad? Bastante factibles para la persona. Identifica, por ejemplo, le preguntan qué día es hoy, quién es el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Y todos esos aspectos que usted puede evaluar para determinar entonces el funcionamiento mental o cognitivo en ese aspecto. Así que importante
y es esencial que después que el paciente tiene un accidente cerebrovascular o una condición cardiovascular en sí, pues que se haga esa evaluación después del diagnóstico. ¿Verdad? ¿Cómo está ese paciente después del diagnóstico? Que se haga ese seguimiento de cómo le está sintiendo para saber cómo va mejorando o cuánto le afectó el tener el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente con una condición cerebrovascular que tiene un accidente cerebrovascular y cae en un hospital, pues esa evaluación o seguimiento durante esa hospitalización, cómo está ese paciente, cómo va a ser ese proceso de rehabilitación, qué apoyo tienes, cómo te sientes en ese proceso, ¿verdad? Y que cada 6 a 12 meses se le haga ese seguimiento para ver cómo ese paciente está llevando a cabo su tratamiento y cuánto ha mejorado o ha empeorado su condición en ese proceso, ¿verdad? Si en el caso de que el paciente está presentando síntomas que son un poquito más severos, pues ese seguimiento pues tiene que ser más frecuente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un paciente que esté bastante estable, ¿verdad? Ahora, si existen síntomas de ansiedad o depresión, pues obviamente de acuerdo a la necesidad del paciente, pues van a hacer esos seguimientos más corridos en ese aspecto. Así que importante que tengamos que evaluar también los aspectos psicosociales que presente ese paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos que pueda tener ese paciente luego de darle el diagnóstico? ¿Verdad? ¿Cómo se va a enfrentar, ¿verdad? ¿A qué aspecto? ¿Está fumando? ¿Está tomando alcohol en exceso? ¿Come excesivamente? ¿No quiere hacer cambios alimenticios? ¿No acepta su diagnóstico? ¿Verdad? Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración a la hora de determinar el tratamiento que va a llevar ese paciente. ¿Cuál es la capacidad que tiene ese paciente para comprometerse con ese tratamiento que va a llevar a cabo, con la toma de decisiones que tiene? ¿Qué recursos personales y ambientales tiene? ¿Cuál es el apoyo familiar que tiene en ese aspecto? ¿Y cuál es la capacidad que tiene para manejarse a sí mismo luego del diagnóstico? ¿Verdad? Si es un paciente que no puede caminar bien, si se le afectó la memoria, el juicio, la toma de decisiones, pues también hay que tomarlo en consideración. Si se le afectó el lenguaje, también hay que tomarlo en consideración. Así que todos esos aspectos son esenciales a la hora de yo determinar cuál es el tratamiento que va a llevar ese paciente en ese aspecto, ¿verdad? Importante también evaluar cuál es el compromiso que tiene ese paciente con su condición, ¿verdad? Si, bueno, yo lo veo como si nada, ¿verdad? Y lo trabaja y no se cuida y no hace ejercicios y no sigue su dieta, ¿verdad? Y no va al médico, pues entonces hay que tenerlo en consideración para saber cuánto compromiso tiene ese paciente con su tratamiento, cuánta capacidad tiene para entender los riesgos a los que se enfrenta en ese proceso de la condición que está presentando, si se está tomando los medicamentos y tiene una adherencia al tratamiento, ¿verdad? Y obviamente, como les dije anteriormente, cuáles son las complicaciones psicosociales que presenta ese paciente. Importante evaluar la calidad de vida del paciente, sobre todo en pacientes de hipertensión pulmonar, ¿verdad? Que sabemos que tienen problemas de respiración, para evaluar esos potencial de síntomas de depresión y ansiedad que se pueden presentar, porque obviamente sabemos que los síntomas depresivos te pueden llevar a cambios cardiovasculares que puedes sentir más severo que quizás otros pacientes, así que es importante tenerlos en consideración para saber cuál es el tratamiento específico que se va a llevar y para saber también el tipo de tratamiento que va a llevar ese paciente. Algo bien importante que tienen que saber es a orientar al paciente para que no solamente cuando vaya a asistir a su profesional de la salud hable de qué medicamentos está tomando, porque hay que saber cuáles son los riesgos del medicamento que está tomando y cómo eso puede afectar su condición cardiovascular, igualmente su condición de depresión o ansiedad o los síntomas que esté presentando, porque sabemos que hay muchos medicamentos que pueden tener unos efectos secundarios relacionados a síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, igualmente medicamentos de salud mental que pueden entonces causar efectos a nivel cardiovascular en el paciente que se pueden llegar a confundir el diagnóstico. Por eso es bien importante, como yo decía la semana anterior, recopilar ese historial completo del paciente para poder entonces determinar cuál es el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Así que por eso es bien importante que mantengamos un diálogo abierto con los familiares, ¿verdad? Con el cuidador de ese paciente, que nos orientemos bien con ese cuidador y ese paciente de cuál es el tratamiento que le está llevando, cómo está llevando, cuánto es el compromiso, porque a veces la familia nos dice mucho más que el mismo paciente, así que es importante tener toda esa información, ¿verdad? Saber cuál es la edad del paciente, cuál es el nivel cultural del paciente, cuáles son las creencias que tiene este paciente en cuanto a su condición, en cuanto a su toma de medicamentos, en cuanto a las decisiones a tomar en su estilo de vida y todo eso son importantes
importantes, ¿verdad? Y cuál es la relación con la terapia que lleva el paciente, ¿verdad? Y esto lo que hace pues que evita falsas expectativas en cuanto al tratamiento que vaya a llevar ese paciente, porque si tenemos un paciente que no tiene compromiso, pues lo tenemos que apoyar un poco más, pero a lo mejor no vamos a tener las respuestas que quizás nosotros esperaríamos, ¿verdad? Así que eso lo tenemos que tener en consideración para saber cómo vamos a apoyar a ese paciente y cómo lo vamos a lograr que ese paciente tenga la adherencia con el tratamiento y pueda entender cuáles son los riesgos del mismo. Así que importante ser compasivos con el paciente. ¿Verdad? Hay que ser compasivos, entender que no es un proceso fácil, son cambios drásticos que el paciente lleva en ese proceso de tratamiento, así que la compasión es esencial en el manejo de la condición, tanto para el paciente como para los cuidadores y familiares, porque está cambiando quizás todo el estilo de vida de ese paciente y de sus familiares y todo el apoyo que ese paciente tiene que tener al respecto en ese caso. Así que hablando ya de terapias específicas que va a tener el paciente, pues obviamente siempre trabajamos con la terapia cognitiva conductual. En esta trabajamos cambios en pensamiento, ¿verdad? Que el paciente ayude a tener esa reestructuración cognitiva, ¿verdad? Ese cambio de pensar todo lo negativo, de pensar que todo le va a salir mal, de que no se va a recuperar, ¿verdad? Que vayamos, obviamente sin darle expectativas irreales, lo vamos llevando a él a que vea la perspectiva de cómo puede trabajar esa situación, ¿verdad? A darle solución a los problemas reales que está presentando, a que se exponga a esos cambios en pensamientos que están teniendo y que logre esa activación conductual para lograr mejores pensamientos en su proceso de terapia que está llevando en ese aspecto. También utilizamos la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Que en ese caso se va a trabajar la aceptación emocional de lo que estamos sintiendo, de entender de que todas las emociones son válidas, ¿verdad? Que no vamos a juzgar las emociones que estamos identificando, que vamos a trabajar con esos valores que nosotros tenemos para que nos ayuden a ser más fuertes en el proceso de tratamiento que estamos llevando, ¿verdad? Que trabajemos con una acción comprometida en cuanto a ese tratamiento que estamos llevando y ese compromiso que vamos a tener y sobre todo con nosotros mismos, de cómo nos vamos a aceptar nosotros mismos y con el mindfulness, ¿verdad? Ese encuentro en el aquí y ahora para yo sentirme mejor cada día en lo que estoy haciendo en ese proceso de tratamiento. Obviamente siempre utilizamos la entrevista motivacional para lograr cambios en el paciente, en donde como habíamos hablado en la sesión anterior, ¿verdad? Ahora hacemos preguntas abiertas para poder llevar a esa conversación con el paciente, para poder motivarlo a que nos dé respuestas concretas, ¿verdad? Que no se quede en un sí o un no, sino que nos dé respuestas concreta, que logre encontrar afirmaciones en cuanto a cosas positivas que pueda lograr en su tratamiento y cosas que pueda lograr en su cambio de estilos de vida, que haga reflexión en cuanto a lo que está sintiendo y los pensamientos que le vienen a la mente en ese proceso que está llevando de tratamiento, que le podamos hacer resúmenes al paciente para que él entienda qué fue lo que identificó y que él vea por él mismo, ¿verdad? Que cuáles son los cambios que tiene que hacer y que pueda explorar la ambivalencia al cambio. ¿Verdad? Que podamos explorar cuán ambivalente puede estar ese paciente ante el cambio y en qué etapa de tratamiento se encuentra a la hora de nosotros hacer esa entrevista inicial y cómo lo podemos ir llevando a ese cambio preciso en el tratamiento que está llevando. Así que con la entrevista motivacional lo que trabajamos es lograr empatía, ¿verdad? Ponernos en el lugar del paciente y que entendamos ese proceso, evitar esa confrontación con el paciente, es que tú no llevas tratamiento como es, tú no te tomas los medicamentos, tú no sigues la dieta adecuada, ¿verdad? Y evitar esa situación de crítica a la que muchas veces se tiene que enfrentar el paciente día a día con la familia, con las amistades, con los mismos médicos, ¿verdad? Los que se enfrentan, pues nosotros queremos evitar esas confrontaciones, explorar la ambivalencia del paciente en cuanto al tratamiento, reforzar esa autonomía del paciente, esa toma de decisiones concretas que pueda llevar a cabo y evocar razones personales para lograr el cambio. ¿Verdad? Siempre es importante identificar qué le puede motivar a esa persona a lograr ese cambio y a llevar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Mira, es que yo tengo un hijo, por mi esposa que me quiere que me cuida y yo no quiero dejarla sola, por mi mamá, ¿verdad? Por la persona que sea o por mí mismo, ¿verdad? Usted va a identificar qué razón te puede ayudar para lograr ese cambio y por ahí se va a agarrar y va a llevar al paciente para que logre un compromiso con el tratamiento que tiene que estar llevando en ese momento. Así que trabajamos también otro tipo
de terapia es como la terapia de exposición para que pueda evitarle el temor excesivo, sobre todo a los pacientes con múltiples hospitalizaciones, que sabemos que muchas veces no quieren ir al médico porque saben que ya lo van a dejar en el hospital, ¿verdad? Que él se exponga a esas situaciones y pueda entender cuál es el proceso y se exponga poco a poco a diferentes situaciones que pueden entonces aumentar ese temor o cambiar esa visión de temor que tiene para que lo pueda trabajar de una manera adecuada, ¿verdad? Y eso es una terapia bien específica que se trabaja con pacientes que tienen muchas veces fobias específicas a diferentes situaciones. Eh, y la psicoeducación ante todo, ¿verdad? Informar al paciente en la importancia de conocer su diagnóstico, integrar el área emocional y motivacional para lograr esos cambios específicos en el comportamiento y en el compromiso que pueda tener, educarlo sobre la adherencia, estrategias que puede utilizar para que no se le olviden los medicamentos, para que asista a sus citas con regularidad, para que haga sus ejercicios, para que coma saludablemente, ¿verdad? Y todas esas estrategias que podemos utilizar que nos ayuden a identificar esos cambios que tenemos que hacer en esa vida y nosotros como profesionales de la salud podemos identificar esas estrategias adecuadas que le pueden ayudar a ese paciente a llevar un mejor tratamiento y educarlo en cuanto a cómo se puede lograr ese mejor tratamiento, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues motivarlo a esas prescripciones que son más allá de lo médico, ¿verdad? Prescripciones sociales le decimos, ¿verdad? Que son cosas que le pueden ayudar a ese paciente a mantenerse motivado en cambios significativos en su vida. Como por ejemplo, mira, hacer actividades relacionadas a cosas que me hagan sentir mejor, buscar musicoterapia, hacer wellness, hacer yoga, sesiones de baile, grupos de apoyo, cosas que me saquen de la rutina del tratamiento o de la preocupación excesiva que tengo que tener por mi condición, que no me limiten y que me hagan sentir bien en el proceso, ¿verdad? Y que en ese momento, cuando yo hago esas actividades, me olvide de que tengo una condición de salud y estoy haciendo lo que tengo que hacer por mi bien, ¿verdad? Y me hace sentir mucho mejor en el proceso de tratamiento que estoy llevando. Así que importante dejarnos llevar por las redes sociales y la tecnología que tenemos a la mano para poder monitorear esas condiciones de salud. Ahora sabemos que los relojes inteligentes nos pueden detectar cuando estamos sintiendo alto movimiento cardiovascular, ¿verdad? O altas palpitaciones, o nos pueden evaluar el pulso en los relojes inteligentes, las plataformas del iPhone o de los demás relojes, perdón, teléfonos, nos pueden ayudar a monitorear todas esas condiciones y estar conscientes de nuestra salud. Obviamente que no se vuelva obsesivo, sino que se vuelva parte de la recuperación y el del compromiso con el tratamiento, ¿verdad? Así que nos puedan ayudar y que esas aplicaciones que tenemos y que muchas veces están disponibles ahí gratuitas, no las utilizamos, pero nos pueden ayudar a nosotros a llevar un mejor tratamiento y a identificar esos síntomas de peligrosidad que estamos presentando. Así que obviamente podemos trabajar también terapias específicas como reducción de daño, ¿verdad? Que en donde vamos llevando el paciente poco a poco para que él vaya entendiendo y evitando riesgos. Y si el paciente no quiere lograr un cambio repentino, pues lo vaya llevando poco a poco según su ritmo. Recuerde que siempre hemos dicho que esto es un tratamiento individualizado. ¿Verdad? Que cada persona tiene que llevar su tratamiento y nosotros como profesionales de la salud lo tenemos que acompañar en ese tratamiento para que pueda entender entonces el proceso de cambio. Por ejemplo, la cesación de fumar, ¿verdad? Que él vaya identificando los daños que le puede causar el fumar para una enfermedad cardiovascular y que vaya entonces disminuyendo esos riesgos, ¿verdad? Si yo no hago ejercicio, pues que yo pueda ir implementando ejercicios en mi vida poco a poco, ¿verdad? 10 minutos hoy, 15 mañana, la semana que viene hago 15 más, ¿verdad? Y ahí voy poco a poco. Cambios poco a poco en la nutrición, manejo de estresores, meditación y todas esas cosas que me ayudan a sentirme mejor en el proceso. Así que básicamente esa es la información que tengo para ustedes. Ahora me gustaría abrir un poquito de diálogo con ustedes y que me digan qué instrumentos utilizan para hacer el seguimiento. Y algunos me dijeron que utilizaban PSQNI y eso, pero me gustaría que me hablaran un poquito de qué barreras ustedes encuentran para poder realizar esos seguimientos con regularidad, si los pueden implementar, si se les hace muy difícil o si se les complica un poco para poder entonces entender cómo podemos seguir ayudando en este proceso. No sé si quieren abrir el micrófono y dialogar o me quieren escribir, como ustedes deseen. Chicas, ustedes me ayudan para poder verlo. Sí. Si alguien necesita poder levantar la mano, si tienen alguna duda, comentario que puedan aportar al diálogo, este es el momento.
bajar la presentación para verlos porque aquí continuamos. No sé si alguien quiere comentar.